no alcanzaron. Allá, ahí está la cámara, ahí está la cámara. Bien, ahí está la cámara. Doctor, gritando. A ver la manito, a ver la manito de los jueces. A ver la mano. Están votando sin representación completa del Senado. Una vergüenza. La suspensión del juez Freiler es un paso adelante enorme hacia la Argentina de la seriedad, hacia el fin de la impunidad, a que realmente volvamos a creer en nuestras instituciones. Así que quiero felicitar a los consejeros de la magistratura que tomaron esta decisión hoy. Señor presidente, Argentina va en una dirección prometedora. Usted ha emprendido reformas difíciles para estabilizar la economía, abrir a Argentina al mundo y aumentar la transparencia, entre otras cosas. Estas reformas están sentando las bases que ayudarán a una mayor inversión y creación de empleo de manera sostenible. La reacción ante la noticia fue de sorpresa, ¿no? Porque tuvimos una elección el día domingo. La verdad que los argentinos han ratificado esta vocación de cambio, han ratificado el apoyo a lo que estamos haciendo como gobierno. Entonces, la verdad que hubiese esperado de los gremios una actitud de decir, bueno, vamos a acompañar. Sabemos que se ganó, pero no nos quieren devolver los votos, y que cuenten los votos, como decían el otro día en las redes, pero la verdad, una vergüenza también, nunca visto. Nos metemos en una tienda que hay por ahí adentro, sí. La chica empieza a gritar que desalojemos la tienda, que nos fuéramos, o sea, que saliéramos, y cuando salgo de la tienda veo como toda la calle de Portal del Ángel, que es una de las calles que está paralela a la Rambla, la gente corriendo a los gritos, todo el mundo gritando, metiéndose en los negocios, o sea, toda la gente en shock y los tiroteos. De los 77 heridos que hay 2 argentinos, uno es un varón de 36 años, de nombre Pablo, residente en Barcelona, que según nos han informado son heridas leves. Hemos hablado con el hospital y ya le habrían dado el alta. La otra es una ciudadana argentina de 67 años que tiene fractura de fémur y pelvis, que es turista, estaba con su marido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Naturalmente consternados con lo que ha sucedido en Barcelona, pero al mismo tiempo, bienvenida Belén, porque estamos frente a la perspectiva de un atentado con relación a lo que ha sucedido en Barcelona, allí muy cerquita, poco más de unos 110 kilómetros, y también se hablaría ya no de 13 muertos como en este caso, pero sí al menos casi media docena de muertos. Bienvenidos, Jorgelina, bienvenida Lourdes, Nacho. ¿Dónde es el lugar exactamente, Jorgelina? Se llama Cambrils, en Cataluña, es a 110 kilómetros de Barcelona. La verdad es que la información es de último momento, se está desarrollando mientras estamos saliendo al aire. Es un tiroteo que parece ser relacionado con el atentado que se produjo en Barcelona. Supuestamente son los autores que fueron abatidos por la policía española. Con lo cual tendríamos un abatido en Barcelona después de lo sucedido en la zona de la Rambla, tal vez la más emblemática, turísticamente la más reconocida de toda Barcelona, en un horario además de poco más de las 5 de la tarde, donde hay muchísimos turismos, porque además piensen que estamos en agosto, es el enero nuestro. Estamos en pleno proceso de vacaciones en Europa, las temperaturas acompañan, el clima acompaña, estamos en el verano europeo, y por lo tanto la consternación y la preocupación a propósito de los heridos, porque podrían ser de cualquier lugar del planeta. Bueno, allí estaba el informe respecto a los 2 argentinos, uno de ellos dado de alta, la otra aún convaleciente, pero fuera de peligro aparentemente. 13 víctimas fatales, entre ellos un terrorista que ha sido abatido en un enfrentamiento. 2 han sido detenidos. ISIS, una vez más, esta noche se adjudicó el atentado, con lo cual estamos en la perspectiva de un nuevo hecho que involucra a un fundamentalismo que perturba la paz mundial aquí y allá y que vuelve a producir un ataque en el corazón de Europa. Todo definitivamente muy lamentable. Más allá de eso, que es el capítulo internacional, vamos a estar hablando de todo el resto de la información que ha sido de altísimo voltaje en la Argentina. Porque tenemos a Macri recibiendo por primera vez en 25 años al presidente del Banco Mundial, y sobre eso Nacho y Jorgelina nos van a dar sus impresiones. Porque tenemos repercusiones de lo que ha pasado a propósito de lo de Barcelona en los mercados, que golpeó fuerte
en Estados Unidos, que tuvo, bueno, la principal baja en 3 meses. Así es, siempre que hay un atentado terrorista de este estilo, hay repercusiones en los mercados, digamos, es un golpe a lo que es el capitalismo, ese es el mensaje. Todas las bolsas europeas terminaron en caída, en rojos, de que venía específicamente la bolsa española batiendo récords. El IBEX 35, que es el índice que agrupa las 35 principales empresas de España, cerró con una caída del 0,95%. Ahora, se produjo en las últimas horas del cierre de los mercados por la tarde este atentado en Barcelona, con lo cual el mercado no tuvo tanto tiempo de reaccionar, si bien cerraron en bajas. Tal vez con estas horas que están pasando durante la noche tengan tiempo de reacomodarse y hay que ver qué sucede con los mercados mañana. Si abren y ven que hay bajas demasiado exageradas, puede ser que se suspendan las operaciones. Hay que ver, este transcurso de horas puede ser que traiga un poco más de calma a los mercados mañana. Y probablemente identificar a los terroristas, haber circunscripto en la operatoria y demás también efectivamente ayude. Aquí, mientras tanto, el Merval cortó 5 rachas de alzas consecutivas la bolsa, terminó perdiendo 0,8%. Y el dólar otra vez saltó, dio el saltito, de a poquito se va reacomodando en el dólar más cómodo a los exportadores, probablemente a los industriales y también al mismísimo gobierno, y ahora arriba de 17.50. Sí, ya estaba bastante abajo, ¿no? Habían logrado, digamos, empezar a dejar de discutir el atraso cambiario, después las elecciones se desinfló mucho. Recordemos que no se renovó toda la licitación de las LEVAX el martes y muchos de esos instrumentos terminan yéndose a dólares y es por eso que se vuelve a reactivar la demanda, pero podemos vernos de este nivel de dólar, digamos, debajo de los 18, vamos a ver cuánto dura, ¿no? Porque se estaba bien el mercado y tanto el Banco Central se sentía cómodo con un dólar a 18, pero el tema de las primarias le quitó presión a la divisa. Sí, hoy el dato del consumo también marcó de todas maneras que hay sectores que todavía están relativamente fríos. Particularmente lo que hemos tenido es que hubo una merma en el consumo otra vez en los shoppings y en los supermercados. En el caso de los shoppings 5,1, en el caso de las ventas en los super solo un 1,2, todo esto en junio, quitada la inflación. Es decir, estamos vendiendo todavía en las grandes superficies menos de lo que vendíamos un año atrás. Te voy a mostrar dentro de un rato, Paulino, los gráficos de consumo que hoy está mirando el gobierno. Está fresquito, es un informe que se realiza todos los meses. Hay un informe más chiquitito, yo te traigo el informe más ampliado y te voy a mostrar los 3 gráficos que hoy está mirando el gobierno con respecto al consumo, qué veo de mejora, qué todavía qué es lo que no está reactivando y más, la voz de los supermercados. ¿Qué piensan los supermercados que va a pasar de acá a fin de año con el consumo? No está nada mal, por cierto, después de lo que hemos venido contando. Bueno, también hace un ratito se ha despistado un jet privado en Aeroparque. Eso gestó que clausuraran Aeroparque, que todo termine en Ezeiza. Esto pasó hoy en la antesala, un fin de semana largo, donde muchos se van a tomar un merecido descanso reparador. Algunos habían anticipado para no aglomerarse mañana, a salir hoy. Algunos problemas hubo en varios vuelos de cabotaje. Vale la pena advertirlo, insisto, fue un despiste de un jet privado en Aeroparque lo que generó que toda la operación, saturando naturalmente algunas de ellas, terminase en Ezeiza. Bueno, hablando de todo un poco, efectivamente hoy la sorpresa fue el encuentro con Alicia Kirchner. Sí. No estaba en agenda, no estaba previsto, el gobierno tuvo un encuentro con la gobernadora de Santa Cruz. Sí, se llevó fondos. Se llevó plata otra vez. Se llevó fondos Alicia Kirchner. ¿Mucha o poca? Le va a alcanzar al menos para los próximos tiempos. Te leo. Digo esto porque es una provincia que acaba de ponerse al día con los empleados públicos. Vino pero y todavía... destrabó 250 millones de pesos que son parte del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. ¿Te acordás ese préstamo que le había dado el gobierno nacional? Y en los próximos días se le va a enviar la primera cuota de 250 millones del Banco Nación. ¿Y con eso qué paga? Un poco de salario. Salarios, ¿no? Yo creo que por ahora salarios. El gobierno apuntaba que primero pagara salarios y jubilaciones, las que tenía pendiente en su momento. Ya estamos en el mes de... Ya estamos llegando a fin de mes, con lo cual me parece que también está el compromiso de que pague a tiempo jubilaciones. O sea, creo que recién arrancó. Fue hoy la clase. en Olivos. Recordemos que Macri tuvo toda la jornada en Olivos y mañana va a repetir jornada en Olivos por el tema de la rodilla. Sí, después te voy a contar cómo está. Sí, y vamos a ver alguna imagen de cómo camina además Macri. Hoy hubo un acuerdo por el tema de la responsabilidad fiscal, un pacto entre las provincias y el gobierno que va a ir al Congreso. Vamos a tener detalles, Jorgelina, me lo vas a desglosar en un ratito, porque es uno de los capítulos de mayor voltaje político. Y te digo que muy relacionado con lo que contaba Ignacio de Santa Cruz, bueno, porque claro, sin eso las consecuencias son lo que hoy está pasando en Santa Cruz. Pero hoy el prisma sobre lo judicial en el regreso de Lourdes, ya respuesta Lourdes, bienvenida una vez más y formalmente en una semana tremenda para el ámbito judicial, en las postelecciones,
con 3 capítulos... Y lo que falta todavía, sí, Paulino. Pero hubo 3 capítulos que impactaron de lleno en el pasado. El fiscal Ramiro González elevando a juicio la causa por la compra irregular con perjuicio para el patrimonio del Estado, sin licitación, según entendió el fiscal durante toda la investigación, de Amado Boudou cuando era ministro de Economía, de un parque de 19 automóviles. Hoy se le puso fecha y ya hay fecha para ser juzgado por parte de Julio De Vido por el tribunal que lo va a enjuiciar por la tragedia de Once. Julio De Vido, que al principio de toda la investigación había sido excluido por el juez Bonadío, que había llegado en la responsabilidad hasta los secretarios de Transportes. En ambos casos, Jaime Schiaví, los 2 condenados a más de 9 años de prisión. ¿Será el 27 de septiembre? Pero el capítulo judicial... Perfecto, has dicho todo no, perfecto. ¿Me puedo retirar? No, porque el capítulo judicial tiene ¿qué cosa? Lo más importante, que sí, es todo tuyo porque estuviste ahí. ¿Es Freiler o no? Detente ahora, sí. Sí, Freiler. Finalmente, después de varios encuentros en el Consejo de la Magistratura, hoy suspendieron al juez Freiler y ya está a un paso de lo que va a ser el jury de enjuiciamiento que se le va a hacer a él. Van a tratar a ver si lo destituyen o no. Lo cierto es que fue una jornada muy, muy tensa en el Consejo de la Magistratura. ¿Y por qué? Porque primero la orden del día decía que iban a tratar distintas entrevistas a los que van a ser elegidos luego jueces, cuando vieron que hoy tenía... A ver, vamos a hacerlo cronológico. Ayer la justicia determinó que Ruperto Godoy tenía que abandonar el Consejo de la Magistratura porque no es abogado. Punto número 1, hoy Ruperto Godoy no podía estar. En su lugar iba a asumir Juan Mario Páez. Juan Manuel, ¿no? No, Mario. Ah, Juan Mario. Perdón. Que después asumió finalmente, la Corte Suprema le tomó por la tarde, la jura, pero en esa espera, ¿qué hizo el Ejecutivo? Aprovechó, el oficialismo mejor dicho, aprovechó que no estaba ni Ruperto Godoy habilitado para votar, ni estaba Juan Mario Páez apto todavía porque no había jurado en la Corte Suprema, y pidieron, Juan Bautista Máiquez pidió alterar el orden del día y que dijo que se trate lo de Freiler ahora. Y entonces Freiler va a ser sometido a juicio, fue suspendido por 180 días y eso genera la reacción que podemos compartir de... Si te parece, vemos el video que es más gráfico imposible. Consejero Tailade, que es el consejero del kirchnerismo, es el hombre que denunció los Panama Papers, es la voz cantante de Cristina Fernández de Kirchner en el Consejo de la Magistratura, y esto fue lo que expresó, ¿puede ser? Sí, aclaro que fueron 8 los votos que se consiguieron, digamos, para poder sacar a Freiler. ¿Y cuántos en contra votaron? Y 4 en contra, o sea, hubo 12 de los 13 que tenían que estar porque faltó uno, que era ni Ruperto, porque no pudo votar, que estuvo presente, pero no lo dejaron votar, ni Páez. Y lo importante de marcar es que solo, digamos, se logra una cosa por el estilo, como apartar a un juez y suspenderlo con 2/3 partes del total de integrantes del Consejo. Por eso la relevancia de que no hayan dejado participar al 13º y siendo 12, con 8 votos, que era lo que el oficialismo tenía, lograron lo que de otro modo no hubieran logrado. Esto es parte del gran escándalo del día, camino a la tapa de los diarios de mañana. Escándalo por partida doble, por el método por el cual se lo saca y por el personaje de que se trata, que no puede justificar su patrimonio ni más remotamente. Esto es lo que sucedía. Presidenta, que hace un mes y pico, el presidente del bloque de Frente para la Victoria en el Senado, el senador Pichetto, le notificó a usted que había sido designado el senador Páez como suplente del senador Godoy, y le pidió especialmente que el Consejo se abstenga, de funcionar sin la representación del Senado de la Nación. Y están todas las condiciones dadas para que el senador Páez asuma y se siente acá. Lo que están haciendo es una vergüenza, lo que están haciendo no tiene absolutamente antecedentes y me parece que están mostrando que no tienen ningún límite para llevarse
expuestas las instituciones de la República. No alcanzaron, allá, ahí está la cámara, ahí está la cámara, ahí está la cámara. A ver la manito de los jueces, a ver la mano. Están votando sin representación completa del Senado. Una vergüenza. Lleven la cabeza de Fernanda Niña a la Nación, a la Nata, cobarde. Bien, ahí veíamos un poco lo que fue el momento de la votación, ¿no? Porque fue un poco caótico, porque primero Donato pide que levanten las manos para la votación y levantan la mano solo 5. Pero aparentemente, como estaba en medio del griterío entre Ruperto Godoy y Tailade, que hablaban muy fuerte, sale Donato y dice, no, esto fue una votación nominal. Ahora viene la votación y ahí levantan la mano los 8 y en ese momento queda definida la suspensión del camarista Eduardo Freiler, al cual se le notificó, ni bien salieron de la sala el bloque oficialista, fueron, le mandaron la notificación electrónica para que cesen sus funciones. Pero si te parece, nosotros también hablamos hoy en un pequeño lupa en mano con el senador Ruperto Godoy, quien es el que no pudo votar en el día de la fecha. Si te parece, lo vemos. Se dio de la manera que habían planeado la mayoría que hay en el Consejo a instancias del Poder Ejecutivo, que a los fines de apartarme a mí, es decir, de manera ilegal, porque yo he estado 2 años y medio acá cumpliendo con los requisitos que exige la ley. La ley dice claramente que los parlamentarios, para ser miembro del Consejo de la Magistratura, el único requisito que exige son los mismos para ser diputado, para ser senador. No dice que hay que ser abogado. Entonces, tomaron la decisión ayer de apartarme y bueno, dijimos rápidamente tiene que jurar el suplente mío, que es el doctor Mario País, a los fines de tener la representación completa del Senado en la reunión plenaria de hoy, donde se iba a tratar un tema importante, que era la suspensión y el inicio del jurado de enjuiciamiento al doctor Freiler. ¿Y usted cree que alteraron el orden del día para que no llegue a jurar? El orden del día, no le tomaron juramento a Mario País en el día de la mañana, todo estaba armado para que se consumara lo que hoy se consumó. Por lo tanto, tiene que ver, y lo relaciono con la elección del domingo, donde se secuestraron votos, es decir, para que la ciudadanía no conociera en términos, es decir, cuál era el resultado, y hoy secuestraron el voto de Mario País. ¿Quién determinó que tenía que ser abogado? ¿Quién determinó? Un fallo de ayer, el juez Lavie Pico fue el que dijo que Godoy se tenía que ir porque hay un artículo, que es el artículo 5 de una ley, que es el famoso fallo Rizzo que se conoció hace un tiempo atrás. Fargosi había iniciado un proceso de conocimiento. Pero más allá de los nombres, Lourdes, para poner blanco sobre negro, no es que a Godoy lo echan porque quieren, es porque hay una ley que establece que tiene que ser abogado quien integre el Consejo de la Magistratura, que es el que versa sobre los nombramientos y las suspensiones de los propios jueces, ¿correcto? Sí, bien. Correcto. Con lo cual, no fue una decisión arbitraria, se cumplió una orden judicial. Lo que sí fue arbitrario es que en el interregno entre que desplazan a uno y nombran al otro, en el medio, en ese vacío, se aproveche de una ausencia para juntar el número que de otro modo no se hubiera juntado, para apartar a un fiscal, a un camarista como Freiler, que según tengo entendido tiene una mansión de 1.234 metros cuadrados frente a la Quinta de Olivos, que él dice que pagó, poco más de 5 millones de pesos, cuando la tasación oficial, no hecha por mí ni por ella, sino de los peritos encargados judiciales al respecto, estableció que esa propiedad vale por lo menos $1 millón. Y él dice que él pagó lo que pagó porque estaba destrozada. Bueno, si eso hubiera pagado por algo destrozado, le hubieran costado no menos de 3 millones de pesos arreglarlo. La pregunta es, ¿de dónde sacó Freiler, que tiene un patrimonio de poco más de 5 millones de pesos y es el camarista más rico en términos de patrimonio en la Argentina, la plata para pagar eso? Por eso se los indica no solo como autor en mal desempeño en varias causas, sino por un supuesto enriquecimiento ilícito que ojalá pueda investigarse a fondo, porque no puede determinar bienes y patrimonios
de las personas, además de la libertad, camaristas que no pueden explicar su patrimonio. Tan sencillo como eso. Bueno, ahora habrá 180 días para determinar si finalmente Freiler es destituido o no, o queda en la nada. Y lo cierto, hay que decir que esto fue, digamos, dentro de la legalidad. No es que fue ilegal el tratamiento que se dio hoy, porque hubo una orden del día, se trató, se votó. Lo que sí hace ruido un poco es esto que pasó con el senador País, que no pudo jurar y que no pudo estar. Fue algo, digamos, yo lo reconozco como una habilidad del oficialismo en este caso. Macalister, ¿cómo le va? Gracias por este ratito, bienvenido. Gracias por invitarme. Disculpe que tuvimos que hacer este repaso, pero francamente la intensidad periodística nos convocó. Está bien, así me voy también informando un poco. Entre la campaña y la Secretaría de Deporte de la Nación, me quedó poquito tiempo para estar con todo esto. Escúcheme una cosa, usted logró imponer un candidato joven, politólogo, 28 años, y logra una persona de 28 años con su respaldo en su provincia, La Pampa, asestarle, en principio, la primera derrota a Berna en mucho tiempo, a nivel provincial, y ganar con nitidez a uno de los bastiones del peronismo clásico y tradicional. Eso es efecto arrastre. Hubo un poco de temor al efecto Cristina en la provincia de Buenos Aires, que se trasladó a La Pampa. ¿Dónde está la explicación? ¿O en virtudes propias? Se le ganó al peronismo, pero también se le ganó la interna al radicalismo, lo cual es muy importante. Cuando todo esto comenzó, nosotros planteamos que estamos dispuestos a ceder ese primer lugar para ser generosos con el radicalismo y tener una sola y única lista de consenso. En ese momento el radicalismo no quiso y generó una interna a la cual nos vimos obligados a ir. Cuando se generó esa interna, creo que nos ayudó mucho mi inexperiencia política, porque la verdad que, como bien vos decís, elegir un pibe de 28 años, que tenía el 25% de conocimiento en toda la provincia, no era una decisión fácil. Pero yo siempre pienso cosas que he aprendido del deporte y estoy convencido que siempre hay que elegir buena gente, trabajadora, honesta, capaz, y hay que también respaldar a aquellos compañeros que nos respaldaron en su momento. Martín Maqueira, que es este chico, estuvo siempre con nosotros en el espacio, fue un bastión importante, en todo momento mostró su capacidad y creo que se lo ganó en buena ley esa candidatura. También tuve algunos cuestionamientos internos, porque es lógico, pero después inmediatamente todos se pusieron a trabajar y logramos una victoria increíble. ¿Verdaderamente sí, el que pierde la interna acompaña al que gana? Sí, van a acompañar, estoy convencido que van a acompañar. Conozco a los candidatos que estuvieron. ¿Habló con el adversario, con Torroba? Hablé antes de la elección con los dos, con Torroba y con Berongaray. Les dije que si les tocaba ganar, yo los iba a acompañar de la misma manera que lo había acompañado a Martín, caminando cada barrio de la provincia. Y el día que perdieron, vinieron a nuestro local, a nuestro espacio, y a felicitarlo a Martín. Estoy convencido que lo van a acompañar, como estoy también convencido que nos van a acompañar muchos peronistas que están desencantados con el peronismo tradicional de la provincia de La Pampa y que nos acompañaron en esta elección. Porque vos tenés que pensar, Paulino, que habitualmente teníamos unos 75.000 votos dentro del espacio, entre lo que es nuestro espacio, que es Propuesta Federal, un espacio constituido por el MIT, el FE, el MOFEPA y el PRO, y el radicalismo. Y en esta oportunidad fueron 95.000 votos los que cosechamos, 20.000 votos más, que evidentemente salen de un peronismo descontento con el peronismo actual. Usted, por la historia de su padre, tiene mucha historia, valga la redundancia, en política en La Pampa. ¿Qué cree que cambió? No tanto por los 20.000 votos, sino en toda la región, no solamente La Pampa. Hubo triunfo del PRO, por ejemplo en Neuquén, San Luis. ¿Cree que cambió algo en la región en sí, no solamente en La Pampa propiamente dicho? No, lo primero que creo es que los pampeanos tienen hoy una tercera alternativa, que es nuestro espacio, que viene trabajando consecutivamente desde el 1 de marzo del 2013, diaria y sistemáticamente. No salimos 20 días antes con una boleta a tratar de conquistar votos. Cuando nos tocó comenzar, en ese 1 de marzo, a los 6 meses ya yo era diputado nacional. Después seguimos trabajando y Mauricio Macri fue la única provincia que en el balotaje ganó en el 2015, en la provincia de La Pampa. Sumamos 4 diputados provinciales. Todos los puestos de la provincia en ese momento nos dieron la posibilidad
de ser nosotros quienes eligiéramos. Es decir, la fuerza fue creciendo y se fue constituyendo y lo fue haciendo bajo una línea que es trabajo, perseverancia, sencillez, austeridad y sobre todo cuando nos equivocamos, decir, che, en esto nos equivocamos. Yo he dicho en reiteradas oportunidades y para toda la gente de la provincia que nos equivocamos en empezar los alteos. La provincia hoy tiene 5 cortes en las rutas, nos equivocamos y tardamos en reaccionar por los alteos, que lo tendríamos que haber hecho antes. Es decir, una forma distinta de hacer política. Cuando hacemos algo mal, decir, che, nos equivocamos con esto, hay que mejorar. Pero también un montón de virtudes de funcionarios que hoy, como les dije el domingo cuando daba mi discurso, cuando Martín Maqueira había ganado, mañana a las 7 de la mañana, todos en su trabajo. Y yo me tomé el avión de las 6 de la mañana y a las 7:30 estaba en mi despacho aquí en Buenos Aires. Hablando de su despacho, ¿está reayornándose a la idea de haber salido del Ministerio de Educación y haber terminado en la Secretaría General de la Presidencia, es decir, bajo el cobijo de Fernando Andrei? ¿Es más cómodo para usted? ¿Tiene más juego? ¿Tiene más aire o no? No, la verdad es que yo, lo que primero hay que decir es que yo me sentí siempre muy apoyado por Esteban Bullrich, es un hombre con el cual yo empecé en la política en ese 1 de marzo. Él siempre me fue acompañando en la provincia de La Pampa, me dejó trabajar, me dejó hacer, me acompañó y tuvo lo más importante que tiene que tener un funcionario con quien es su jefe, por decirlo de alguna manera, y es libertad. Cuando vos no tenés libertad para trabajar, es muy complicado. En cambio, cuando tenés libertad, vos podés desarrollar tus ideas. Y eso lo hicimos muy bien con Esteban. Ahora llegó la posibilidad de trabajar con Fernando Andrés, y la realidad también es que lo que te genera acá es que estás mucho más cerca del lugar donde se toman las decisiones. Entonces, lo que antes costaba mucho más tiempo, hoy se hace un poquito más rápido. Ejemplo para eso, estamos trabajando muy fuerte la definición de la tarifa especial para los clubes de barrio y de pueblo. Todavía no está la tarifa. Y hoy lo que está es un reintegro de parte de la Secretaría. Primero pagan y después usted le da la plata. No, un reintegro del 40% de parte de la Secretaría de Deporte de la Nación con este funcionamiento. Primero paga y después le damos la plata. Lo que viene a partir de septiembre, en los primeros días ya lo vamos a estar anunciando, es que directamente venga en su factura el descuento correspondiente. Con lo cual va a ser un subsidio lineal, directo, digamos. Va a ser, primero que va a ser mucho mejor para ellos. Y mucho más práctico. Segundo, ¿no? Van a estar incluidos todos los que estén dentro del Registro Nacional de Clubes y tengan su número de registro. Hoy, en condiciones de recibir ese subsidio, alrededor de 3.500 clubes más o menos. ¿En todo el país? Sí, hoy que cumplen con los requisitos para recibir el subsidio. No es Lanús, no es Argentino Junior, no es son los Boca. Clubes de barrio de pueblo que están entre 50 y 2.000 socios. Y 2.000 socios, el que tiene 2.010 queda fuera. Queda fuera. Se podría revisar, pero es así el concepto, digamos, el parámetro. Le voy a consultar por un tema que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a la causa por el río Atuel, esta demanda que tiene La Pampa con Mendoza, porque si no tengo mala memoria, usted estuvo en una de las audiencias, yo lo vi ahí presente, entonces quería saber si se puede llegar a un acuerdo entre las dos provincias. Primero, siempre he estado reclamando que el Atuel también es pampeano, lo he dicho en reiteradas oportunidades, lo he dicho también en la provincia de Mendoza cuando me toca ir. No solamente lo digo cuando estoy en La Pampa, porque creo que Mendoza nos perjudicó notablemente. Lo que también es válido decir es que no es que Mendoza nos perjudica hace 2 años, Mendoza nos perjudicó desde hace 70 años y en esos momentos hubo gobiernos peronistas igual en la nación y en la provincia y también en la provincia de Mendoza y jamás tomaron la decisión que había que tomar. Yo acompaño la decisión de que el Atuel también es pampeano y tendrá que ser quien corresponda que se expida cuando llegue el momento. ¿Se toma unos días de descanso? Sí. ¿A todo esto? Lo necesito, estoy... Pero habrá estado expectante de que hoy se sorteó el nuevo fútbol. Dicen con fechas de acá a diciembre, fechas, horarios y un calendario que dicen querer respetar a fondo en la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Es creíble? Bueno, ojalá que suceda. La realidad... Te lo dije fuera de cámara y es verdad, prácticamente no tengo tiempo para meterme en el fútbol, más allá de que hoy estuvimos con gente de Cancillería, porque nosotros tenemos firmado un acuerdo con China. Ayer me reuní con el embajador japonés y hoy con el viceministro de Botswana
Y la realidad es que el fútbol es una gran oportunidad para las relaciones diplomáticas internacionales. Bueno, eso no hay duda, pero el acuerdo que aprovechar. ¿Qué contempla el acuerdo? La llegada de jugadores, de entrenadores y de árbitros que para recibir, aprender acá, digamos. Para recibir capacitación. También contempla una relación entre la Asociación China y la Asociación del Fútbol Argentino para empezar a trabajar. Vienen los chinos dentro de muy poquito tiempo y vamos a reunirnos con ellos. Y también lo que va a pasar el 30 de agosto es que vamos a tener una reunión el presidente de Uruguay y nuestro presidente, el ingeniero Mauricio Macri, como detalle de color, que no sé si lo sabes. Con Messi, con Luis Suárez. Sí, pero como detalle de color, que capaz que esta se te escapa, ¿de quién fue el presidente uruguayo? ¿De qué club? ¿De qué club fue presidente? Progreso de Uruguay. Ambos presidentes han sido presidentes de clubes, tienen una relación muy fuerte con el fútbol. También va a estar Messi, Suárez, van a estar los presidentes de la AFA y de la Asociación Uruguaya de Fútbol, los ministros de turismo de ambos países y los dos secretarios de deporte. Todo esto promocionando el mundial que pretende organizar Argentina y Uruguay en conjunto para el 2030 a propósito de aquel viejo mundial de hace un... La candidatura para ese mundial, también estamos junto con Uruguay y recuperando las relaciones diplomáticas entre ambos países, trabajando para ganar la candidatura del Mundial del Básquet 2023. Que ojalá se dé, ¿no es cierto? Claro, más vale. O sea, porque dejamos atrás la generación dorada y ojalá venga otra. No solamente eso, también me parece pero muy importante que hoy nos podamos poner de acuerdo con Uruguay para hacer cosas juntos. Es nuestro vecino, es nuestro país hermano. Tenemos una cultura común, un idioma, mates que compartimos habitualmente y ojalá que las rencillas queden atrás. Ya le dijimos, pero con otro final. Acordate que en ese mundial Uruguay jugó la final con Argentina y ganó Uruguay. Le dijimos la misma final, por entonces. La misma final con otro resultado. Bueno, quiero ver la primera fecha que habíamos preparado, la placa de la primera fecha del fútbol argentino. Ahí están los horarios, arranca con Tigre y Vélez y con Banfield y Belgrano. Ponelo acá en este monitor que si no puedo... Veamos que dijo a mis hijos, en Argentino Junior. Sí, señor. El 10, ¿no? Sí, hay uno que juega de 10. O sea que uno juega bien. Supera al padre, ampliamente. El alumno que supera al profesor. Bueno, ahí está. Argentinos que debuta, efectivamente... ¿Cuándo debuta Argentinos? No lo veo ahí. Che, ¿y Argentino dónde está? No, este fixture tiene un problema. Le ponemos la lupa y no aparece Argentino. O queda demorado. Queda demorado. No, queda demorado porque en la primera fecha Argentinos queda suspendido porque son los que reciben. Exactamente. Muy bien. De ahí la discusión de tenemos descanso. Tienen descanso, efectivamente. Por algo no encontramos Argentinos. Le damos una ventaja para que arranque, le damos una ventaja. No ve nada. Bueno, lo último. El fútbol pago, Turner Fox. Presentado el mismo día que estaba el vicepresidente de los Estados Unidos en la Argentina, 48 horas después de las PASO. ¿Son dos botones de muestra del cambio de país? No estoy haciendo juicio de valor, estoy diciendo la diferencia con... La verdad es que no fui porque fui a la reapertura del Club Parque, que también es un ícono del fútbol infanto-juvenil. Creo que lo que tenemos que pensar los argentinos es ¿qué es más importante? Si mirar fútbol o practicar deporte. Y mientras invertíamos 2.500 millones de pesos para transmitir fútbol, hoy tenemos la oportunidad de invertir mucho de ese dinero para que muchos argentinos puedan tener más acceso al deporte, a la infraestructura y más oportunidades para el aprendizaje. Me parece que eso es muy importante. Obviamente creo que Argentina está haciendo un montón de cambios. Obviamente creo que esos cambios son positivos, lo estamos llevando adelante a nosotros. Pero también creo, y esto como mensaje final, que el domingo los argentinos no votaron que este gobierno está haciendo todo bien. Lo que este domingo votaron los argentinos fue un voto de confianza y lo que nos dijeron es: creemos en ustedes, creemos que están empezando a hacer las cosas bien y que van por buen camino. Cuando todas esas decisiones lleguen al bolsillo de la gente todavía va a estar mucho más contenta y nosotros no tenemos que perder ni la humildad, ni esta capacidad de trabajo que tiene este gobierno, ni esta capacidad de sentarse y de dialogar con todas las provincias como pasa en el deporte. Nosotros hacemos encuentros cada 2 meses, una apertura impresionante hacia todo el interior, todos trabajando en equipo, en conjunto. Es decir, nace para mí una nueva Argentina, pero no es mérito de un gobierno, sino es mérito de todo un país.
Hasta la próxima. Muchas gracias. Buen descanso. Ahí estaba Carlos Javier McAllister, el secretario de Deportes de la Nación. ¿De qué hablamos, Nacho, tras la pausa? ¿Cómo operó el gobierno para correr a Freiler? Te voy a contar el detrás de escena de la maniobra que contaba Lourdes hace un ratito, cómo se gestó y cómo jugó el presidente. ¿Qué jugó? Presidente que caminaba, si lo podemos ver en el encuentro con el presidente del Banco Mundial, rápido, mira, la pausa. Estaba rengueó, mira. Amigo. Estaba con mucho dolor, casi la conferencia no se hace porque no se podía trasladar con las muletas, también le resulta incómodo, pero con mucho dolor, tomó antiinflamatorios, mañana va a hacer reposo. Recordemos que fue a 24 horas de la operación, tercera operación en la rodilla derecha y la segunda en casi un año, ¿no? Bueno, ciertamente Jin Yong Kim, el presidente del Banco Mundial, estuvo bastante generoso, dijo todo lo que ustedes ya escucharon en la apertura, validó el proceso de transformación de la Argentina y confirmó la perspectiva del crecimiento del 2,7 para este año. Sí, ciertamente. Adelantó 2.000 millones de dólares en préstamos del Banco Mundial, 1.000 para el sector público, 1.000 para el privado, y destacó el gradualismo del gobierno, algo que... O sea, le cuestionamos acá, algo que se le cuestionan a algunos economistas, otros lo aplauden, otros de afuera lo cuestionan. Bueno, Jim Jong-un destacó eso, dijo que no se puede avanzar en reformas sin cuidar a los sectores más vulnerables. Por primera vez en 25 años, ¿no? Como escribiste, Jorgelina. Así es. O el presidente del Banco Mundial. Pausa, Belén, nos reencontramos en un ratito, no te vayas. Por supuesto, y todas las repercusiones en las redes sociales, una tragedia de Barcelona. Sí, te lo contamos después. Muy triste, por cierto, todo ese capítulo del cual estamos cerca, pendientes, y además gracias por tantísimos mensajes en nuestro correo, en nuestro Twitter, @LaLupa26. UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 39 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. SUTECBA, un sindicato que se ocupa también de la salud de sus afiliados activos y pasivos a través de su obra social OPSBA y nuestro sanatorio Julio Méndez, que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias, 20.000 en guardia externa y 600 cirugías, incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel. Amadeo Yenta, secretario general 2017-2021, Municipales de Capital. Varonil, viste a Paulino Rodríguez. Trajes a medida y etiquetas para niños y adultos. Varonil, la diferencia entre vestirse y ponerse ropa. ¿Sabías que Telecentro te trae el mejor combo con 30 megas de internet Wi-Fi? Vas a tener megas de sobra para navegar, descargar, subir, likear, hashtaguear o viralizar lo que quieras. Y además, telefonía con 2.500 minutos libres para que te canses de hablar. Y como si esto fuera poco, televisión con más de 60 canales HD. ¿Querés más? Con Sudeco convertí todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y T-Play. Todo por 1.098 pesos finales por mes, con HD gratis por 6 meses y los siguientes 6 al 50% off. No esperes más. Llama ahora al 6380
0000. Telecentro te conecta a todo. Impecable, Belén. ¿Me contás y me resumís, Jorgelina, el acuerdo o el pacto que va a entrar al Congreso sobre la responsabilidad fiscal? Finalmente, la Nación y las provincias se pusieron de acuerdo en algunos puntos de lo que es la ley de responsabilidad fiscal. En realidad es el primo hermano de lo que va a ser la reforma tributaria, si lo queremos mostrar de alguna forma, porque por un lado tenés el tema de recaudación de impuestos y por el otro lo que gasta tanto Nación y como provincias en sueldos, en jubilaciones y en empleados públicos. Correcto. Mirá, Paulino, traje una placa para resumirte los 4 puntos más importantes, porque esto recién va a entrar al Congreso, me imagino. Acá Ignacio va a saber mejor Después que de yo. las elecciones. Después de las elecciones, ¿no? Bueno, ¿qué Sí. significa este pacto de responsabilidad fiscal? Con lo que hablábamos acá, ¿no? Un poco del control del gasto, que el gasto primario lo mantengan estable. O sea, cuando decimos estable es que no crezca por encima de la inflación. Que no crezca, ¿sí? Que no crezca por encima, o sea, que crezca por los recursos que necesitan y no por excedentes que puede generar. Control sobre el empleo público. En este punto quieren quedar muy claro que no es echar empleados públicos, sino que el empleo público tiene que tener una relación directa con la cantidad de población. Con el crecimiento vegetativo. Exactamente, cómo es el crecimiento vegetativo de la población. Porque cuando miraron los números, se dieron cuenta que durante los últimos años había crecido muchísimo más que el crecimiento vegetativo. ¿Qué quiere decir esto? Se necesitan X cantidad de bomberos por habitante, X cantidad de policías, X cantidad de maestros, y eso lo quieren mantener controlado y con eso se acordó en las provincias. Fondos para emergencia, que si una provincia un año tiene excedentes, digamos que le sobró dinero y no lo gastó, bueno, no lo gastes, guardalo para un fondo cuando vos tengas alguna emergencia. Y también en la clave del fin de mandato, ¿sí? Que en los últimos 6 meses del mandato de un gobernador no puede haber gastos que se excedan. O sea, que trasciendan su mandato y que impacten de lleno en el otro. Por caso, pasar a planta permanente empleados públicos, que es una vieja modalidad, aquel que se va en el conurbano lo hemos visto en muchos intendentes, Sí, pero claro. también en el interior del país. Claro, o para ser reelecto, digamos, ¿no? También, o digamos, para tener la venia del que viene. Y también, obviamente, esto viene en línea con lo que es la reforma tributaria que se va a presentar después de las elecciones, que la lleva la cartera del ministro Duhovne, es no aumentar presión de impuestos, sobre todo los impuestos que son provinciales, que afecten a las empresas, el desarrollo de las empresas. Con lo cual, digamos, esto está en línea con lo que trata de buscar el gobierno para poner en caja las cuentas públicas y también menguar un poco el impacto del endeudamiento creciente que están teniendo también muchas provincias. Hablando del empleo público, a mí me impactó, estaba buscándolo acá, lo encontré, en Santa Rosa, Mendoza, ¿sabes lo que propusieron? En la provincia en donde no hay reelección para el gobernador, pero al mismo tiempo no puede ser sucedido en el mandato por ningún familiar directo, ni en relación primaria ni secundaria, es decir, relación filial primaria o secundaria. No puede la esposa, el marido, el hijo, la hija, el hermano, el primo hermano. No puede. O sea, es la ley contra el nepotismo. Está en la Constitución, digamos. En la Constitución, en el marco electoral de Mendoza. En Santa Rosa, la oposición al municipio planteó la idea de una ley por el cual cada vez que un empleado público deja el cargo o fallece por caso, sea inmediatamente reemplazado por un familiar directo. ¿Qué dijo la intendenta? De ningún modo. No. Porque la verdad que es un cargo que se accede por idoneidad, por capacidad, por conocimiento, con no por público. Sangre, digamos, ¿no? Estamos en el siglo XXI. Bueno, pero eso se produce en Mendoza, con todos los elementos que yo les contaba, que son los que constituyen un poco la dinámica política de una provincia que no ha tenido en esto una cultura errónea ni mucho menos. Ya está con nosotros, ya se sentó, ya se acomodó. Gracias, Jorgelina. Graciana Peñafort, que es abogada de Unidad Ciudadana. Graciana, gracias por este ratito. No, por favor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Me ayuda a entender qué es exactamente lo que están denunciando respecto al escrutinio en la provincia de Buenos Aires, que ayer empezó a ser validado en la 8ª sección electoral, entiendo, o por la 8ª sección electoral? Empezaron por la 8ª. Exactamente. ¿Qué es lo que se está denunciando? O sea, ¿fraude o maliciosidad en la carga de datos? A ver, de momento, para poder denunciar fraude tiene que terminarse el escrutinio definitivo o una parte relevante. Sería cuanto menos arriesgado hablar de fraude cuando recién se empezó por una sección. Con lo cual, de momento lo que hablamos es que hay severas inconsistencias entre los telegramas enviados, y ahí está el punto, y lo que figura en las actas. Pero de momento
déjame ser prudente, yo soy abogada, además no puedo correr mucho. Está muy bien. Hay severas inconsistencias. Vamos a ver si estas severas inconsistencias empiezan a adquirir un matiz más complejo a medida que avance el escrutinio definitivo. O si son excepcionales, digamos. O si son inconsistencias de las que puede pasar. Digo, puede pasar que alguien se equivoque. El punto es cuando se empiezan a repetir de manera no estadísticamente validada, digamos. Hay ciertas repeticiones, ciertos errores. Digo, un porcentaje de fiscales va a poner el telegrama dentro de la urna, eso te va a pasar en todas las elecciones. Con lo cual, esa parte necesitamos estar a lo que resulte el escrutinio definitivo, señalando sí que del escrutinio que ha hecho Unidad Ciudadana con las actas que le transmitió a sus fiscales, hay diferencias de números, cuanto menos muy severas, y que afectan particularmente a determinados sectores de la provincia de Buenos Aires. Yo escuché de todo, digamos. Pero déjame detener. Sí. Lo que venimos denunciando y estamos trabajando, y además lo estamos haciendo por cuerda separada, es la manipulación de los datos y de la información que se dio el día del escrutinio. Y esta manipulación ha dejado una huella física, amén de los testigos, por supuesto, que da cuenta de cómo se planteó un esquema en el cual resultaba ganador la alianza Cambiemos en primera instancia, y cómo hubo una carga deliberada de datos para que eso fuera y se mantuviera así en el tiempo. Y además, cómo se detuvo la carga de datos cuando la tendencia empezaba a revertirse. Esto ha dejado algunas huellas físicas que tienen que ver con las cargas y además con los testimonios de quienes estaban en ese momento trabajando en el correo como data entry. ¿Hay testimonios que van a ser validados en la justicia? Hay testimonios, estamos evaluando porque, todavía estamos trabajando en comparar la información de los registros con la secuencia mediática inclusive de la cobertura de estos acontecimientos. Mira, hay un testimonio, hay varios testimonios, yo puedo hacer público, el que ya es público, ya lo dio, es un periodista de apellido Lemus, que contó cómo él estaba trabajando como data entry para hacer unos mangos extras, y él entra a las 12 de la noche y ve cómo a medida que avanzaba y cuando empezaban a llegar, empezaban a cargarse las secciones, por ejemplo La Matanza, vienen órdenes del correo donde sacan primero 80 compañeros honorarios, luego sacan 80 compañeros luego, y aunque él tenía orden de su contrato establecía que iba a estar hasta las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana a él también le indican retirarse. Pero había datos para ser cargados. Había datos para ser cargados. No es que esos datos no se cargaron porque había alguna inconsistencia que ameritaban hay un tema que no es menor y que hay que tenerlo claro, Paulino. En todos los escrutinios hay una X cantidad de datos que por distintas causas no se cargan. Correcto. Lo sabemos todos. El punto es que lo que no ha pasado antes, pero sí pasa ahora, es cómo se ha sectorizado. Déjame que te dé un ejemplo. En secciones o en distritos donde la Alianza Cambiemos ganaba cómodamente, está cargado en el escrutinio más del 98%. Por darte un ejemplo, San Miguel, San Isidro. Mientras que en aquellos lugares donde la Unidad Ciudadana hacía una mayor diferencia, está cargado en muchos de ellos menos del 92%. Ejemplos paradigmáticos de esto es Ensenada, Malvinas Argentinas. No, La Matanza. No, La Matanza llegó al 94%. Pero tomamos una elección en la provincia de Buenos Aires que no llega a superar el 95% en La Matanza, indudablemente es una elección cuyos datos pueden ser modificables por el volumen de población que tiene. Sí, claro. Sobre todo cuando además tenés una elección en términos numéricos muy reñidos. Igual en la tercera sección nunca, en ningún momento Cambiemos estuvo por encima, porque yo estuve en el Centro de Cómputo, Graciana, y siempre Unidad Ciudadana estuvo por encima en la tercera lo que pasa es que sección. Hay lugares de la tercera que por supuesto, La Matanza tiene Ramos Mejía, donde claramente va a haber algunos números favorables a Cambiemos, pero lo que llama poderosamente la atención y que es la huella física de esto, son las anomalías en los porcentajes. Te lo voy a traducir en esto. Supongamos, yo escuché a Frigerio en estos días decir que bueno, que los fiscales y los presidentes de mesa se habían equivocado. Caemos en el absurdo que 2 de cada 100 fiscales de San Miguel se equivocaron, mientras que 10 de cada 100 fiscales en Ensenada se equivocaron. Hay una anomalía estadística que no justifica por qué estuviste,
si se justifica la necesidad de generar un resultado. Y te decía algo, es público notorio, lo reconocen los funcionarios del gobierno off the record, es lo que nos indican nuestros propios números, que ha habido una victoria de Cristina Fernández de Kirchner y de Unidad Ciudadana. Sí, ahora lo dijeron on the record también. Ahora lo empezaron a decir, pero ese mismo día nosotros estábamos, digo, después les cuento si quieren cómo fue la secuencia y darnos cuenta de lo que estaba pasando. Pero ese mismo día ellos ya decían, se lo dijeron a Rodolfo Tailade, por ejemplo, que ellos ya sabían que había ganado Cristina. Ahora, Graciela, mucho se discute sobre la velocidad. Y en términos de velocidad fue más rápida la carga ahora que en 2013 y 2015, de eso no hay duda. En términos de volumen y de masa crítica de votos contados, también. La elección no tuvo la habitualidad de denuncias de otras elecciones por caso de robo de boleta y demás, salvo circunscriptas en algunos distritos. Lo hizo Unidad Ciudadana en algunos lugares, lo hizo cumplir en otros lugares. Sí, yo no, a ver, permíteme, por supuesto esto puede ser microclima. Yo que estuve muy de cerca en el resultado, la verdad que tuvimos algunos problemas severos con un jugador que no había formado parte, que fue Gendarmería. Gendarmería en muchos distritos actuó como un verdadero fiscal de la Alianza Cambiemos, sobre todo en lo que tenía que ver con la reposición de boletas y todo lo demás. Pero, repito, en este momento yo no puedo darte la precisión para decirte pasó esto. En principio la denuncia es que hubo una carga, una manipulación de los datos y la información para plantear un esquema ganador. Y sabes que un esquema ganador que no podía ser sostenido en el tiempo y que por eso se ordenó la detención de la carga antes de lo previsto. Déjame que te diga esto que no es menor. Esta estrategia no es nueva. Yo te invito a que leas La Nación en el 2003, donde plantea que el correo argentino generó una situación análoga a la que estamos denunciando con la victoria de Mauricio Macri de cara al balotaje por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está en describe, y lo que denuncia La Nación en ese momento es que el correo había manipulado la información para permitir que al momento del cierre, prime time y cierre de los diarios, Mauricio Macri, como entonces candidato, tuviese una victoria más contundente de lo que finalmente fue. Digo, la maniobra no es vieja. Pero en 2015 el FPV, Graciana, yo entiendo lo que vos decís. El 2015 el FPV, y lo admitió Enón, Alejandro Tulio, no dieron a conocer los datos hasta que no había una carga homogénea de todo el país, porque los primeros datos que llegaban eran de capital y de zonas que favorecían a Mauricio Macri. Esto lo dijo Alejandro Tulio Enón, hay una nota de página 12 que lo recuerda, y los primeros datos se dieron pasada la medianoche y daban arriba a Macri, pero los primeros que habían llegado al correo daban ampliamente arriba a Macri. O sea, a Macri lo daban 8 puntos en la primera vista. Finalmente terminó ganando Scioli por 2 puntos y fueron al balotaje. Bueno, de hecho salió un periodista a las 9 de la noche a decir ganó Scioli por amplia mayoría. El criterio era la carga homogénea. A ver, el criterio de la carga homogénea tiene por objeto dar una mínima certeza. O sea, lo que no pasó acá es precisamente... Dice, no hubo una carga homogénea. No hubo una carga homogénea, o sea, no hubo, digo. Lo ideal sería, yo puedo entender una demora... Ustedes hubieran preferido que se prolongaran las primeras difusiones, pero que fuera más homogénea. En lugar de a las 9 tener... Exactamente. O sea, que sea a las 11 un panorama más completo. Tenemos este absurdo. Hoy yo les estoy diciendo que ganó Unidad Ciudadana en base a las actas de nuestros fiscales. Porque el Gobierno Nacional, responsable de llevar adelante el escrutinio, no ha sido capaz de dar un resultado. Yo recuerdo cuando fue la elección legislativa, sobre todo la del 2009, la diferencia era de 1,5 puntos, probablemente muy aproximada a lo que va a ser ahora. Y sin embargo se trabajó de manera tal que la ciudadanía, los bonaerenses, podían saber el resultado. Digo, vos no podés cortar un escrutinio con un resultado ajustado, tenés que quedarte hasta el último minuto, porque la ciudadanía tiene derecho a saber, no solo por Unidad Ciudadana. Digo, hoy hay fuerzas que se preguntan si superaron o no superaron el 1,5 que es el 1,5 requerido. Para la paz. Eso es real y es una situación de incertidumbre que, a ver, más allá de la cuestión partidaria, que yo digo, afecta a la representación básica. Porque si esto se diera en la elección de legisladores, estaríamos discutiendo, por ejemplo, no sabemos... una banca de Senado. Una banca en el Senado. Por 6 años. Graciela, tengo que hacer la última pausa. Te agradezco enormemente. Quería escucharte, quería conocer el contexto de la denuncia real. Lo que estamos trabajando, déjame te diga que hay un tema de responsabilidad institucional. Nosotros estamos trabajando, porque no es nuestro objetivo teñir de sospechas. Lo que sí tenemos, la huella física, y déjame decir algo importante. Nosotros vamos a defender el voto tal cual está,
porque el sistema electrónico no deja huella física, ni siquiera el de boleta electrónica. Y por eso estas elecciones, a diferencia de lo que sostiene el gobierno respecto a que hay que impulsar el voto electrónico, demuestra hasta qué punto el sistema, un hombre, un voto en papel, es el único que permite rastrear cualquier irregularidad que se quiera hacer con la voluntad popular. Gracias por este ratito. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Pausa, ya venimos. Telecentro te trae el mejor combo con 30 megas de internet Wi-Fi. Tenés megas de sobra para navegar, descargar, subir, likear, hashtaguear o viralizar lo que quieras. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres para que te canses de hablar. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play. Todo por solo 1.098 pesos final por mes. Telecentro te conecta todo. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Para Sancor Salud, la salud de la familia es todo.